Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a continuar con el análisis de unos datos que ya habíamos comenzado en el vídeo anterior. En un vídeo anterior, a partir de unos datos, habíamos construido ya la tabla de frecuencias y también habíamos realizado la representación gráfica. Ahora nuestro objetivo es calcular las principales medidas de posición y dispersión. Para las medidas de posición vamos a utilizar los datos individuales. Lo primero que vamos a calcular, que ya lo teníamos, es el mínimo. Como tenemos los datos ordenados, pues nos tenemos que fijar en el primero de los datos. Si no los tuviéramos ordenados, tendríamos que buscar cuál es el mínimo. En este caso, nuestro mínimo es 10. Buscamos el máximo. El máximo lo tenemos aquí, es 278. Tenemos el rango, que es el máximo menos el mínimo. 278 menos 10 es igual a 268. ¿Vale? Mínimo y máximo son medidas de posición. El rango ya es una medida de dispersión, ¿vale? Porque nos dice la amplitud de nuestros datos. Luego podemos calcular también, a partir de los datos individuales, podemos calcular la mediana. Tenemos 40 datos. ¿Vale? Ya los contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 columnas, es decir, 40 datos. Por lo tanto, la mediana, recordemos que la mediana nos divide la población al 50% está por debajo del valor de la mediana y el 50% está por encima del valor de la mediana. Como tenemos 40 casos, tenemos que encontrar el valor que nos deja 20 por debajo y 20 por encima. En este caso, ¿vale? Justo 20 casos son las 4 primeras filas. Si no tuviéramos los datos ordenados, lo primero que tendríamos que hacer es ordenar todos los datos de menor a mayor. Como en este caso los tenemos ordenados, pues vamos a buscar el dato número 20, que es justo este. Este es el dato número 20 y este es el dato 21. Por lo tanto, la mediana nos vale cualquier dato entre 100 y 102, ¿vale? Porque cualquier dato entre 100 y 102 deja la mitad por debajo o la mitad y la mitad por encima. Como criterio, pues vamos a coger la mediana como el punto medio del inmediatamente inferior y el inmediatamente superior. 102 más 100 más 100 dividido entre 2, es decir, 101. Podemos buscar también el cuartil primero. Recordemos, los cuartiles lo que hacen es que nos dividen la población en 4 partes iguales. El primer cuartil, el tercer cuartil y el segundo cuartil, ¿vale? Que nos deja la mitad por debajo y la mitad por encima, realmente se corresponde con la mediana, ¿vale? Aquí tenemos 25%, 25, 25, 25. En nuestro caso, como tenemos 40 casos, 10 casos, 10 casos, 10 casos y 10 casos. 10 casos son justo 2 filas, por lo tanto, el primer cuartil son los 10 primeros casos, llega hasta aquí, y el siguiente cuartil empezaría aquí, por lo tanto, el cuartil número 1, igual que antes, cualquier valor entre 68 y 76 nos vale de primer cuartil. Lo que hacemos como convenio es coger el punto medio, 68 más 76, dividido entre 2. Y esto es igual a 72. El segundo cuartil es la mediana. Y el tercer cuartil, lo que tenemos que encontrar es aquel caso que deja 30 por debajo y 10 por encima. Y justo lo tenemos aquí. Llegamos aquí a la posición número 30 y esta es la posición 31. Por lo tanto, el tercer cuartil va a ser 147 más 156 dividido entre 2.
y eso da igual, 147 más 156 dividido entre 2 son 151,3. 151,3. ¿Vale? Ya tendríamos máximo, mínimo, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. ¿Vale? La moda con datos discretos no lo vamos a calcular. Como tenemos tanta dispersión, ¿vale? Aquí no es conveniente buscar la mediana, porque puede ser una casualidad que justo dos datos se repitan. ¿Vale? Entonces, con datos discretos, en general, la mediana, cuando tenemos datos tan dispersos, cuando tenemos datos tan dispersos, la moda es mejor no obtenerla de estos datos. Y, por supuesto, ¿vale? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta la media, ¿vale? Y nos falta la desviación típica. La media y la desviación típica. La media y a la desviación típica le vamos a llamar S. Desviación típica. ¿Vale? Y que va a ser la desviación típica de la muestra que tenemos. Recordemos que lo que tenemos aquí es el número de habitaciones de una muestra aleatoria de hoteles de un país. Bueno, pues vamos a ello. Para calcular la media, ¿vale? Tenemos que añadir una columna más, es lo más cómodo. X sub i por n sub i. Y x sub i por n sub i, que tenemos aquí el valor de x sub i y aquí el de n sub i. ¿Vale? Y empezamos a rellenar 20 por 5, que será 100. 60 por 7, que será 420. 100 por 13, que será 1300. 140 por 6, que será 840. 180 por 4, que será 720. 220 por 3, que será 660. Y 260 por 2, que es 520. ¿Qué es lo que representa x sub i por n sub i? Es el número de habitaciones en cada intervalo. ¿Vale? Porque lo que tenemos aquí son 5 habitaciones, que más o menos cada una de ellas tiene 5 hoteles, que cada uno de ellos tiene unas 20 habitaciones. ¿Vale? Recordemos que 20 era la marca de clase del intervalo. Es verdad que habrá hoteles que tengan 5, habrá hoteles que tengan 10, otros tendrán 35, pero hemos cogido como punto representativo el 20. Y lo que hacemos aquí es sumamos el número total de habitaciones que hay, que será el 100 más el 420 más el 1300 más 840 más 720 más 660 más 520. Y si no me he equivocado, son 4560 habitaciones. Y ya que vamos a calcular también luego la desviación típica, vamos a añadir otra columna más, que es x sub i al cuadrado por n sub i. Que esa nos valdrá para la desviación típica. Y esto es 20 por 20 por 5, que son 2000. X sub i al cuadrado es 20 por 20 por 5. Luego tenemos 60 por 60 por 7. 25.200, 100 por 100 por 13, que son 130.000, 140 por 140 por 6, 117.600, 180 por 180 por 4, 129.600, 220 por 220 por 3, 145.200 y 260 por 260 por 2, que son 135.000
200. Y ahora tengo que hacer también el total de esta fila, es decir, de esta columna. 2000 más 25.200 más 130.000 más 117.600 más 129.600 más 145.200 más 135.200. Y eso hace un total de 684.800. ¿Vale? Bueno, pues ya puedo empezar a calcular. La media de x, ¿vale?, se calcula como el sumatorio de x sub y por n sub i, que esto es el total de habitaciones, dividido por el número total de hoteles. Y justo este total, ¿vale?, aquí tengo esta columna y justo aquí he calculado el total, es decir, 4.560 dividido entre 40, que era el número total de hoteles, que lo tengo también aquí, como esta columna. 4.560 dividido entre 40. Y eso es 114. ¿Vale? Habitaciones por hotel, ¿vale?, en promedio. Y respecto a la desviación típica, pues la fórmula que a mí me gusta utilizar es el sumatorio de x sub i al cuadrado por n sub i dividido entre n menos la media de x al cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué me gusta esta fórmula? Existe otra fórmula, ¿vale?, que es el sumatorio de x sub i menos la media al cuadrado dividido entre n. Lo que pasa es que esto nos obliga a cada una de los valores x sub i restarle la media y luego elevar el cuadrado. Mientras que en esta otra fórmula, que es equivalente, estas dos son equivalentes, este valor, este sumatorio, casualmente también lo tengo aquí, y es el motivo por el que hemos añadido esta otra columna. De tal manera que aquí lo que tengo es 684.800. Esto es, perdón, no es la desviación típica, esto es la varianza, ¿vale?, la varianza, que es la desviación típica al cuadrado, dividido entre n, que es 40, ¿vale?, esa es la fórmula de la varianza, dividido por 40 menos 114 al cuadrado, la media que la he obtenido aquí al cuadrado. Voy a borrar esto. Y voy a operar 684.800 dividido entre 40. Esto es 17.120 menos 114 al cuadrado. 114 al cuadrado, que es 12.996. 17.120 menos 12.996. Esto es 4.124. Y por lo tanto, la desviación típica, ahora sí, que es la raíz cuadrada de la varianza, es igual, estos son habitaciones, ¿vale?, al cuadrado. Porque la variable estaba medida en habitaciones, por lo tanto, la variable, las unidades de la varianza son la unidad al cuadrado. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 4.124. 4.124, raíz cuadrada de 4.124 es 64,22, ¿vale?, habitaciones. ¿Nos hemos equivocado? Puede ser que nos hayamos equivocado, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si nos hemos equivocado mucho o poco? En primer lugar, la varianza siempre es positiva, ¿vale?, y nos ha salido positiva. Respecto a la desviación típica, que es la raíz cuadrada, son 64, lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿qué significa la desviación típica? La desviación típica es una medida de dispersión, ¿vale? Es una medida de dispersión. Entonces, yo tengo datos que van de 0 a 280. Por lo tanto, la desviación típica, como mucho,
tiene que ser 140, porque la desviación típica es lo que nos estamos desviando de la media para abajo y de la media para arriba. ¿Vale? Por lo tanto, si yo tengo un rango de 280 aproximadamente, mi desviación típica como mucho puede ser 140 y lo normal es que me salga ese 140 más o menos dividido entre 2 generalmente, ¿vale? Esto no es una regla, pero es una estimación para ver si nos estamos equivocando mucho o no, porque además aquí vemos que nuestros datos se concentran, ¿vale? Aquí tenemos bastantes datos, 13, 7, 3, por lo tanto, una regla puede ser el rango total dividido entre 4. Pero esto no es una regla fija, sino una estimación para ver si nos equivocamos. Y justo, ¿vale? 280 dividido entre 4 es 70 y nos ha salido 64. Por lo tanto, ¿nos hemos equivocado? Puede ser que nos hayamos equivocado, pero si nos hemos equivocado a lo mejor en algún cálculo sencillo, pero no es un error especialmente grave. Bueno, pues ya tenemos lo que es varianza y desviación típica. Podemos también calcular ahora la cuasivarianza. La cuasivarianza es n, o el número de casos, que lo estamos aquí escribiendo en mayúscula, n dividido entre n menos 1 por la varianza. ¿Vale? Esto es la varianza. Y en este caso, pues será 40 dividido entre 39 por 4124. Por 40 dividido entre 39. Por 40 dividido entre 39, y esto es 4229,74 habitaciones al cuadrado. Y también puedo calcular la cuasi desviación típica, SC, que es o bien lo puedo calcular de dos maneras, como n dividido entre n menos 1 por la desviación típica, ¿vale? O también lo puedo calcular como la raíz cuadrada de la cuasi varianza, y así es como lo voy a hacer, ¿vale? Voy a calcular la raíz cuadrada de 4229,74, raíz cuadrada de 4229,74, y esto es 65,04 habitaciones. ¿Vale? Tendría ya desviación típica, varianza, cuasivarianza y cuasi desviación típica. Y también, ¿vale?, puedo calcular si nos interesa, el coeficiente de variación de Pearson. Coeficiente de variación que es la desviación típica dividido por la media. La desviación típica, que era 64,22 habitaciones, dividido por la media, que son 114 habitaciones por hotel, ¿vale? La tengo aquí, 114 habitaciones. Las unidades se van y por lo tanto esta medida de dispersión, 64,22 dividido entre 114, es 0,563. Y con esto pues habríamos ya calculado las principales medidas de dispersión y posición. Vamos a hacer aquí un recopilatorio. La mediana, que me había salido 101 habitaciones, ¿vale? La media también tiene las mismas medidas que la variable. La media, que me ha salido 114 habitaciones. El primer cuartil,
que lo hemos calculado aquí, que era 72 habitaciones. Y el tercer cuartil, que lo habíamos obtenido aquí. Y aquí efectivamente yo he puesto aquí 151,3 y tenía que ser 151,5. ¿Vale? El 0,3 ahí no tenía sentido, me he equivocado al copiarlo. 151,5. 151,5 habitaciones. Luego tenemos aquí el rango, como medidas de estas son las de posición. Bueno, y por supuesto el mínimo, que era 10 habitaciones, y el máximo, que son 278 habitaciones. Y como medidas de dispersión, la primera, el rango, que son 268 habitaciones. La desviación típica, que me ha salido 64,22 habitaciones. Y voy a poner también la varianza, 4.124 habitaciones. Y el coeficiente de variación, que es 0.563 sin medidas. También voy a poner la cuasivarianza, o como he puesto primero la desviación típica, vamos a poner aquí primero la cuasidesviación típica, 65.04 habitaciones. Y la cuasivarianza, que la tengo aquí, 4.229,74. 4.229,74 habitaciones al cuadrado. Y con esto habríamos terminado.